Centro de Enseñanzas y Estudios Bíblicos Logos presenta Aprendiendo la Palabra del Señor por Nelson Bustillos. Continuando con nuestro estudio acerca de los patriarcas bíblicos, llegamos al capítulo 26 del libro del Génesis, donde trataremos hechos históricos concernientes al patriarca Isaac, hijo de Abraham. La vida de Isaac no fue tan llamativa como la de su padre Abraham, o más bien, podemos decir que con menos popularidad. Sin embargo, no deja de ser importante. Isaac, durante mucho tiempo, estuvo bajo la protección de su padre, hasta que se desligó de él, prácticamente luego de su casamiento con la hija de su primo Betuel, llamada Rebeca. Como ya hemos tratado varios temas acerca de su vida, mientras estudiábamos la historia de Abraham, empezaremos por hacer un breve resumen. Isaac nace 25 años luego de la promesa hecha por Dios a Abraham de hacer de su generación una gran nación. Para cuando eso ocurre, ya tenía un hermano por parte padre llamado Ismael, quien tenía 14 años. Fue destetado a los 2 años, y cuando tenía 5, fue separado de su hermano mayor por rencillas familiares. Siendo apenas un muchacho, se enfrentó a la muerte, cuando Jehová probó a Abraham para que lo ofreciera en sacrificio como holocausto, pero fue librado por la misma mano de Jehová. A los 37 años, queda huérfano de madre, y a los 40, se casa con Rebeca, hija de su primo Betuel, proveniente de tierras arameas. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Como se puede observar en el texto, a Betuel y a su hijo Labán se les llaman arameos, no porque fueran de la descendencia de Aram, hijo de Sem, sino porque habían adoptado el lenguaje de esa descendencia por ser el idioma que predominaba en esa región. Recordemos que el idioma original de Nacor y Taré era el hebreo, puesto que eran de la descendencia de Eber, que descendía de Arfaxad, hermano de Aram, pero una vez llegado en tierras de Aram, fueron perdiendo el hebreo para adoptar el arameo, y gracias a que Abraham había emigrado hacia el sur, pudo conservar su idioma original y transmitirlo a sus hijos hasta el momento de su muerte. Pero a la final, el idioma de Dios solo sería reservado por un pequeño bastión en el mundo, los cuales lo conservan hasta el día de hoy, esto es, el pueblo de Israel. En los casos de Betuel y sus hijos, aunque sus predecesores eran nativamente hebreos, Betuel y sus 7 hermanos habían nacido y se habían creado en tierras arameas, adoptando tanto sus costumbres así como su lenguaje. A las tierras arameas, también se le conocerá más adelante como las tierras de Siria, así como también la Alta Mesopotamia. Al igual que Sara, Rebeca era estéril, por lo que Isaac tuvo que orar a Dios, y fue escuchado, y luego de 19 años de matrimonio, es que al fin Rebeca pudo concebir, y de gemelos. Pero esto trajo ciertos inconvenientes durante su periodo de embarazo. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Dice la Biblia, que estas 2 criaturas luchaban en su interior. Y claro, su madre lo único que podía sentir eran movimientos bruscos en su vientre, y esto seguro le causaba tantas molestias, hasta el punto de pensar que abortaría. Pero ella ignoraba totalmente que existieran 2 seres en su vientre, hasta que el mismo Dios se lo hace saber. Jehová le respondió refiriéndose a los niños como a 2 naciones. 2 pueblos, uno más fuerte que el otro, y que venían ya en disputa desde el vientre, y que la balanza estaba inclinada a favor del menor, en otras palabras, el mayor serviría al menor. No se especifica si hubo o no reacción alguna de parte de Rebeca, ni aun del mismo Isaac, al enterarse de estas cosas dichas por el mismo Dios.
Era el año 1838 a.C., cuando se le llegó el tiempo del parto para Rebeca, y para esta fecha, el viejito Abraham todavía estaba vivito por ahí, atendiendo los asuntos de sus muchachos que había tenido con su nueva mujer Cetura. El detalle es que, en la escritura, según su orden, se narra primero la muerte de Abraham, antes del nacimiento de Esaú y de Jacob. Pero en realidad cuando muere el patriarca, Esaú y Jacob eran ya unos quinceañeros. Dice la escritura, que el primero en salir del vientre de Rebeca fue un niño rubio, pero a la vez muy velludo, tan velludo que se le compara con una pelliza, que es un traje hecho de pieles, y le llamaron Esaú. Pero cuando sale Esaú, el segundo niño traía su mano trabada a su calcañar, y de esta manera sale del vientre de su madre, y fue llamado Jacob. Era Isaac de 60 años, y Abraham, el abuelo de estos niños, era de 160 años, y la relación entre Abraham y sus dos nietos fue bastante estrecha, quien los instó y les enseñó a andar en los caminos de Jehová, tal y como lo había hecho con su padre Isaac. El libro de Jacer nos dice que Esaú era una persona intrigante y engañosa, un poco más rebelde. Los niños crecieron, y también el hambre iba creciendo en la tierra. Los gemelos ya eran unos jóvenes adolescentes que poco a poco se fueron perfeccionando en sus propios oficios. Esaú vende su primogenitura. Año 1821 a.C. 2 años más tarde, luego de la muerte del patriarca Abraham, en el año 1821 a.C., ya los gemelos habían aprendido a mantenerse por sus propios medios. Esaú se convierte en un experto en la caza, hombre del campo, mientras que Jacob se dedicó más bien a atender los rebaños de su padre, lo cual lo hizo un experto en cuestiones de arreo, pastoreo y crianza de animales. Jacob se caracterizó por ser un hombre muy tranquilo y pacífico. Las cosas se habían puesto muy difíciles para Isaac en el Negev, por donde habitaba, por lo cual, tanto Isaac como Rebeca, a veces dependían del fruto del trabajo de sus hijos, quienes se suponen, ya para esta fecha tenían unos 17 años. Cada uno tenía el privilegio de contar con el amor de sus padres. Por ejemplo, Isaac tenía mayor preferencia por Esaú, ya que se alimentaba del producto de la casa de su hijo, pero por el otro lado, Jacob contaba con la preferencia de su madre Rebeca, ya que era más casero y suponemos que ayudaba más a Rebeca en los quehaceres de la casa. Era un buen cocinero, y se ocupaba más del pastoreo. ¿Y a qué madre no le gusta cuando tiene a un hijo que esté a su lado, casi todo el tiempo en casa ayudando en todo? Por esto, a Rebeca le agradaba mucho Jacob. Esaú era más del campo, entraba y salía, y su mayor contacto era con su padre Isaac. Ahora, vamos a tratar algo sobre el tema de las primogenituras. ¿Qué tan importante era ser primogénito? Hablemos un poco más hacia la época actual, y sabemos que las primogenituras son muy importantes a la hora de levantar testamentos, ya que casi siempre, los primogénitos tienen la opción número 1 a la hora de recibir herencias o legados por ser el mayor. Por ejemplo, en los reinados, los primogénitos son los primeros herederos al trono, una vez no estén sus padres. Esaú, aunque era gemelo con Jacob, este había salido primero del vientre de Rebeca, y por tanto era el primogénito. Ahora bien, una cosa conlleva a la otra, y es que, en la época antigua, la primogenitura iba acompañada de la bendición de sus padres, y una bendición eran las obras de las dádivas de Dios reflejadas en el hombre. Pero, así como existían las bendiciones, también existían las maldiciones por parte de Dios. Una cosa que debemos tener muy en cuenta es que el hombre no tiene el poder para bendecir, solo Dios lo tiene, al igual para maldecir. Lo único que hace el hombre es recomendar, o poner delante de Dios, o interceder para que Dios bendiga o maldiga. Por eso es muy raro escuchar de alguien que diga, yo te bendigo en mi nombre, pues, esto casi nunca sucede. Siempre se escuchará decir, que Dios te bendiga, o te bendigo en el nombre de Jehová mi Dios. En la Biblia solo encontraremos un caso donde un hombre maldijo por su propia cuenta, y este hombre fue Noé, cuando maldijo a su nieto Canaán. Ahora nos damos cuenta por qué era tan importante la primogenitura, pues, la primogenitura conllevaba a una bendición.
Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Dice la antigua escritura, que Esaú venía del campo, quizás cazando, pero sin obtener buenos resultados, ya que, en ese tiempo, la hambruna se había desatado por toda la región de Canaán. Jacob estaba en su tienda guisando un potaje, así se le dice al guiso o mezcla, que eran frijoles o lentejas rojas, mezclado con ciertas legumbres o verduras. Recordemos que estas cosas son suposiciones de lo que pudo haber sido. Esaú sintió el olor del guiso, y se acercó hasta donde estaba su hermano Jacob, y no aguantó las ganas de probar ese guiso humeante, que dice la escritura que era de aspecto rojizo. Y le ruega a Jacob que por favor le dé un poco de ese suculento guiso rojo. Y dice el contexto que, debido al color rojo del guiso, a Esaú le fue llamado Edom, y es el único caso registrado en la Biblia donde se le pone un nombre a alguien por el color de un plato de comida. Jacob no pronuncia palabra alguna con respecto a lo que Esaú le estaba pidiendo, sino que, en una actitud muy tranquila, característico de él, le pide a Esaú que le venda su primogenitura. ¿Qué tan importante era la primogenitura para Jacob? ¿Acaso era algo que se podía comprar o vender? Este será otro caso único, que jamás volveremos a ver a través de la historia bíblica. Esaú no le tomó la mayor importancia, y solo dijo: ¿de qué me servirá la primogenitura si igual, tarde o temprano voy a morir? Y convino en vendérsela, y lo juró delante de Jehová. Luego que Esaú aceptara el trato, Jacob le sirvió un plato con el guiso y le dio de beber. Hago la salvedad, que la antigua escritura no dice exactamente que el precio acordado fuera el plato de guiso, ya que pudieron haber negociado por otra cosa, pero la mayoría de los eruditos acuerdan que fue por ese plato de lentejas, atendiendo lo que nos dice en la Nueva Escritura el autor de la carta a los Hebreos. No sea que haya algún fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Fue un error de Esaú, menospreciar la primogenitura, ya que Dios también lo desecharía, y esto le causaría su apartamiento de su casa y de los asuntos de Dios con el tiempo, por lo cual, Jacob sería grande en la tierra y Esaú sería su siervo. Jacob sería grande delante de Dios, porque ya eso estaba profetizado, desde que estaban en el vientre de su madre Rebeca. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech rey de los filisteos, en Girar. Y se le apareció Jehová, y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Luego del caso de la negociación por la primogenitura, en ese mismo año, Isaac sabe que es hora de buscar otras tierras, donde pudiera sobrevivir al hambre reinante que imperaba en la región. Isaac tenía 77 años, mientras que Rebeca, muy probablemente tenía de 55 a 57 años, y hacían exactamente 100 años de aquella hambruna que hizo migrar a Abraham hacia Egipto. Isaac, al igual que su padre, piensa que lo mejor es irse con toda su familia a tierras de Egipto, tierra que era muy fructífera por su condición de tener muchas áreas verdes y un despampanante río que atravesaba toda su tierra. Esto nos deja bien en claro, que Egipto era una nación muy bien organizada y próspera, que a pesar de la escasez, siempre estaba preparada para paliar este efecto. Pero por orden de Jehová, Isaac fue enviado a tierras donde una vez había habitado su padre, en Girar. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Jehová hace un recordatorio a Isaac, acerca de las promesas hechas al patriarca Abraham, cuando salió de Harán hacían 107 años. Cuenta la historia que Isaac cargó hacia Girar, tierra de los filisteos,
la misma tierra donde había llegado Abraham su padre, hacían aproximadamente 100 años atrás. A Isaac se le ocurre la misma idea que utilizó su padre, la de encubrir su verdadero parentesco con Rebeca, su esposa. ¿Lo hizo Isaac a sabiendas de la historia de su padre, o lo hizo de manera inocente? Lo cierto del caso es que sintió el mismo temor que sintiera su padre Abraham. En este caso, le tocó a Isaac decir que Rebeca era su hermana ante el pueblo de Girar, y aquí sí hubo mentira, ya que en el caso de Abraham, sí era cierto que Sara fuera su hermana, hija de su padre Taré. Pero en este caso, Rebeca era su prima segunda. Al igual que Sara, Rebeca era de hermoso aspecto, pero la edad era totalmente diferente, puesto que Sara era como de 89 años cuando le tocó ser codiciada por Abimelec en Girar, mientras que Rebeca tendría aproximadamente 55 años. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Observen quién gobierna en Girar. Abimelec. ¿Acaso este era el mismo Abimelec de los tiempos de Abraham? Eso es muy poco probable, ya que, lo más seguro es que se tratara de su hijo. Los reyes filisteos siempre repetían los nombres en la cadena de sucesores, y es por eso que no es raro que se repita el nombre a través de los tiempos, como si se tratara de una misma persona. Recordemos que cuando hicieron pacto Abraham y aquel Abimelec, este nombró su hijo y su nieto. Ahora pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto. El libro de los justos, o Jaser, nos dice que se trataba del hijo de aquel Abimelec, y es muy probable que sea lo más correcto. Luego de muchos días, Abimelec, hijo, se dio cuenta que en realidad Isaac y Rebeca eran esposos, al verlo cómo se acariciaban desde una ventana. Abimelec hijo había heredado de su padre el temor hacia Jehová, y le llamó la atención a Isaac por haberlo engañado, a lo cual Isaac le manifestó sobre su miedo a ser presa del pueblo, a causa de su mujer. Abimelec, al contrario de su padre, nunca puso los ojos sobre Rebeca, pero existía la posibilidad de que algunos allegados al reino sí pudieran hacerlo, y a eso era lo que temía Isaac. Así que el rey llamó pues la atención del pueblo y les prohibió que tocasen a Isaac o a su mujer, ya que era un varón de Dios, y el castigo sería la muerte. Luego de aquellas cosas, Isaac se quedó a morar en la ciudad de Girar, y Dios lo bendijo y lo prosperó en todo, tal y como lo hizo con su padre Abraham. Se volvió rico y poderoso, tanto así, que los filisteos sintieron envidia de él, así como lo sintieron de su padre. De Abraham sintieron tanta envidia, que reñían por los pozos que excavaba, y una vez muerto, los cegaron todos llenándolos de arena. Durante el año 1820 a.C., 3 años luego de la muerte de Abraham, muere Sala, a los 433 años, quien fuera de la generación número 13, en la escala de predecesores de Abraham, desde Adán. La estadía de Isaac en esa ciudad fue de 20 años, tiempo en que fue bendecido por Jehová, convirtiéndolo en rico y temeroso ante los ojos de los filisteos. Abimelec, bajo la presión del pueblo filisteo, acudió hasta Isaac, y prácticamente le despachó, le dijo que se marchara. Ahora bien, la excusa de Abimelec era porque según él, se había vuelto mucho más poderoso que ellos. ¿Acaso Isaac tuvo grandes ejércitos bajo su dominio? ¿Fue conquistador poderoso y ponía en peligro la estabilidad del pueblo filisteo? En lo personal no lo creo, no hay registros de que Isaac fuera un opresor, al contrario, era un hombre de Dios, y al igual que su padre Abraham, mantuvo sus principios de hombre de paz. La verdadera razón era la gran envidia que estos sintieron por la prosperidad tan rápida con la que Jehová bendijo a Isaac y Abimelec. Para evitar enfrentamientos entre su pueblo y la casa de Isaac, tuvo que actuar de esta manera. Sin entrar en ninguna polémica, Isaac cogió camino al valle y abandonó la ciudad, y una vez instalado en el valle de Girar, buscó la fuente de la vida, el agua.
Pero los pozos abiertos por Abraham tiempos atrás ya habían sido cegados por los filisteos, por lo que Isaac se propuso a restaurarlos, pero no fue nada fácil. Aunque Isaac consiguió los pozos de su padre, la Biblia no dice que haya podido obtener aguas de ellos. Solo dice que les llamó por el nombre puesto por su padre, ya que era común en aquellos tiempos colocarles algún nombre a los pozos. Dice la Escritura, que siguieron buscando agua, ya que era difícil establecerse en un valle sin obtener el preciado líquido para poder mantenerse. Siguieron buscando y excavando, hasta que por fin consiguieron dar con ella. Pero la alegría no duraría mucho tiempo, ya que en esos valles también hacían vida los pastores filisteos, que usaban esos valles, no para vivir, sino para el pastoreo de sus animales. Estos pastores, que nunca excavaron un pozo, o quizás lo intentaron sin tener suerte, aprovechando que ellos eran nativos y que Isaac era un forastero, se abalanzaron sobre la gente de Isaac y le quitaron el pozo, alegando que esas tierras pertenecían a Girar y que el agua que de ella fluyera les pertenecía. Isaac, debido a esto, le colocó un nombre a este pozo, y lo llamó Esek, que significa altercado. Isaac, sin la menor intención de tener altercado con estos pastores, siguió excavando en otros lugares hasta que consiguió agua, y he aquí, nuevamente llegaron esta gente que los tenía acosado, porque donde iba Isaac iban también ellos. Otra vez le quitaron el nuevo pozo, al cual Isaac llamó Signa. Esto bastaría para que Isaac le pidiera a su Dios que por favor intercediera en el asunto, ya que no quería reñir con esta gente, ni por tierra ni por agua. Entonces Jehová mete su mano, y nuevamente Isaac descubre otro pozo, y gracias a Dios, ya no hubo rastro de estos pastores opresores. ¿Qué pasaría con estos pastores? ¿Quién sabe qué haría Dios al respecto? Entonces llamó Isaac a aquel pozo Rehobot, y luego de allí, se movió hasta Berseba, lugar de donde había salido hacia Girar, hacían un poco más de un año. Luego de establecerse nuevamente en Berseba, Jehová recuerda a Isaac la promesa de una gran nación en su descendencia, no sin antes mencionarle el amor a su padre Abraham. Isaac edificó allí un altar para Jehová, y sus siervos continuaron excavando, buscando agua. El tiempo pasó, e Isaac se fue fortaleciendo en gran manera, lo cual preocupaba a Abimelec. Debido a esto, el rey organizó una visita, muy parecida a la que había hecho su abuelo al patriarca Abraham cuando Isaac era apenas un niño. Y Abimelec vino a él, desde Girar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Dice la Escritura, que Abimelec vino desde Girar hasta donde se encontraba Isaac, y le acompañaba un amigo suyo, llamado Usat, y además de este amigo, también le acompañaba el capitán de sus ejércitos, Ficol. Este nombre de Ficol se usaba como título para los jefes de los ejércitos filisteos. ¿Cuál era el propósito de esta visita? El mismo propósito de la visita de Abimelec, padre, a Abraham. Un pacto de no agresión. Tal parece que a estos reyes filisteos les encantaban los pactos y los juramentos, quizás por eso, esa dinastía se había mantenido al frente de Filistea por tantos años. Isaac, por supuesto, sentía algo de resentimiento hacia Abimelec por la manera como fue echado de las tierras de Girar y de cómo fue aborrecido. Pero el corazón de Isaac estaba lleno de perdón y lleno de paz, que a pesar de haber tenido problemas con los pastores por los pozos, éste nunca le reclamó por ello. Muy al contrario de su padre Abraham, que sí reclamó a Abimelec, padre, por el altercado que tuvo por un pozo con sus siervos, y éste se hizo el desentendido del asunto. Pero Isaac mostró una actitud contraria, hizo banquete, comieron y bebieron, y vamos a estar claros, cuando dicen bebieron, quiere decir que celebraron con algún vino. Después de estas cosas, al día siguiente, se hicieron juramentos, y la comisión real se marchó nuevamente a Girar. No se especifica cómo hicieron el juramento, muy contrario al caso de Abraham, donde sí se especificó el tipo de pacto que se hizo.
En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. En este mismo día, la bendición del Señor siguió sobre Isaac, y sus siervos encontraron agua en un pozo recién excavado, y fue llamado aquel pozo Seba, y dice la Biblia que por esta razón, esta ciudad se llamaría Beerseba hasta el día de hoy. Entonces nos preguntamos, ¿se llama Beerseba por el pozo de Abraham o por el pozo de Isaac? Existe la probabilidad que se tratara del mismo pozo del lugar de los juramentos de Abraham, ya que Isaac no estaba excavando pozos nuevos, sino abriendo aquellos que ya habían sido excavados por su padre, como bien lo dice el contexto. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Así que Isaac, lo que hizo fue rebautizarlos con el mismo nombre que se le había colocado antes, quedando demostrado que aquel pozo, que tanta agua dio a su padre, también lo haría con la familia de Isaac y sus siervos. Corría el año 1798 a.C., y los gemelos cantaron su velita número 40. Y viendo Esaú que ya era el tiempo de emparentarse y tener sus propios hijos, buscó mujeres de entre las hijas de los heteos, a Judith y a Basemat. Es posible que Isaac no haya podido contener los deseos de su hijo Esaú de buscarse mujeres cananeas, a quien apreciaba tanto. 10 años más tarde, en el año 1788 a.C., muere Sem, hijo de Noé, a la edad de 600 años, y era el único testigo que quedaba de la primera gran catástrofe humana, conocida como el Gran Diluvio. Sem, en vida, pudo enterrar a 8 de sus generaciones, incluyendo al mismo Abraham, y fue el patriarca número 11 en la escala de predecesores de Abraham desde Adán. En el año 1775 a.C., Ismael cae en cama, y dice la Escritura en Génesis 25:18, que todos sus hermanos fueron reunidos. No se menciona quiénes fueron los hermanos presentes cuando Ismael muere, pero dice la palabra que fueron todos. ¿Y quiénes eran todos? Es muy poco probable que Isaac haya asistido a ver a su hermano Ismael en su lecho de muerte, debido a las condiciones en las que se encontraba físicamente, puesto que ya estaba ciego. Podemos suponer que los hijos de Cetura lo pudieron acompañar en sus últimos días. Sabemos que, por parte de Abraham, Ismael tuvo 7 hermanos, pero desconocemos si Agar tuvo más hijos. Aunque en la Biblia se menciona varias veces a una tribu llamada los agarenos, no se sabe a ciencia cierta si guarda alguna relación con Agar, la esclava egipcia y madre de Ismael. Cuenta la tradición que a Isaac le dolió mucho en su corazón la muerte de su hermano y le guardó muchos días de luto. Ismael muere 48 años después de Abraham su padre, a la edad de 137 años.